Buenos días, soy Francisco Campos González. Este es mi trabajo sobre granja, soy de segundo año B. Voy a estar hablando sobre lo que es la anatomía del conejo. Así que bueno, vamos a empezar. El conejo, como todo ser vivo, tiene un ciclo de vida y necesita alimentarse, por supuesto. Entonces para eso utiliza el sistema digestivo. Los conejos suelen alimentarse con alimentos sólidos, como por ejemplo son aceites y grasas, vitaminas, proteínas, minerales, hidratos de carbono, agua y varios más. Y todo lo que el conejo consume es procesado por el sistema digestivo mediante el proceso de la digestión. El proceso de digestión está compuesto por el tubo digestivo o canal alimentario y por las glándulas digestivas, que los órganos que componen el canal alimentario, por ejemplo, los vamos a estar explicando acá. Bueno, los órganos que componen el tubo digestivo son los siguientes que voy a estar nombrando ahora. Empezamos por acá, que se encuentra la boca. Después seguimos por el esófago. Que es el que está acá. Después viene el estómago. Después pasa por el píloro. Después del píloro va por el intestino delgado. Intestino delgado. Después del intestino delgado pasa acá. Se va haciendo todo este recorrido. Pasa por ahí todo el intestino delgado. Llega al ciego. ¿No es cierto? El ciego. Después del ciego, el apéndice secal, que es esto que se encuentra acá. Apéndice secal. Y finalmente ya se encuentra todo lo que es el intestino grueso. Y por último se encuentra el ano. Bueno, ahora voy a comentar cuáles son las funciones de cada uno de los órganos. Bueno, al principio tenemos la boca, que es donde se ingiere la comida, que no se ve muy bien, pero ahí hay dos incisivos que son muy afilados, que son los que dividen la comida en trozos, y más atrás están acá los molares, que son los que descomponen la comida, las que hacen que pase la comida. Bueno, después tenemos el esófago, que es lo que dirige la comida hacia el estómago. El estómago es donde la comida empieza a descomponerse mediante jugos gástricos. Después tenemos el píloro acá, que el píloro lo que hace es regular la cantidad de alimento que va a pasar por el intestino delgado, que el intestino delgado es donde se complementa la digestión y es donde se empieza en la absorción de nutrientes, ¿no es cierto? Después está el ciego, que el ciego lo que hace es someter ya el alimento ya descompuesto a una descomposición, una segunda descomposición, pero bacteriana. Vendría a ser, bueno, el apéndice secal, que es la terminación del ciego, vendría a ser lo que ya termina siendo el ciego. Y después pasa por el intestino grueso, que el intestino grueso lo que hace es reabsorber agua y absorber nutrientes. Y por último tenemos el ano, que es lo que regula la salida de excremento. Y por último me quedarían las glándulas digestivas, que las glándulas digestivas son las glándulas salivares, el hígado y el páncreas. Bueno, y para ir finalizando el tema de lo que es el sistema digestivo, vamos a hablar del proceso de digestión. Bueno, cabe destacar que el conejo es un animal herbívoro, con lo cual tiene un gran desarrollo en el estómago y no tiene la posibilidad de la regurgitación o el vómito.
Bueno, el conejo produce dos tipos de materia fecal. El primero son las carrabutas, que son bolitas secas que caen en el piso. Tenemos los ecotrofos, que son más pequeñas y húmedas y que son consumidas directamente por el conejo, lamiéndose la cola, y estos ecotrofos tienen gran cantidad de vitaminas y proteínas. Bueno, y el último dato importante que se puede decir para agregar sobre el sistema digestivo del conejo es que simultáneamente se están realizando el primer y el segundo ciclo de digestión del conejo, o sea, está realizando ambos ciclos a la vez. Bueno, y con eso ya cerraríamos todo lo que fue el sistema digestivo del conejo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el sistema reproductor del conejo. Su reproducción es sexual con el apareamiento del macho a la hembra, lo que indica que cada sexo tiene su aparato reproductor diferente. El macho produce las gametas masculinas, que vienen a ser los espermatozoides, y las hembras producen las gametas femeninas, que venían a ser los óvulos. El aparato reproductor masculino, sus órganos sexuales primarios son el testículo, el epidimo, cabeza, cuerpo y cola, de ahí también está los conductores deferentes y la uretra. Los órganos sexuales secundarios vendrían a ser vesículas seminales, próstata, glándula vulvouretral o de Cooper y el pene. Y el aparato reproductor femenino vendría a ser útero, vagina y ovarios. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el sistema circulatorio del conejo. Para empezar, hay que saber que el sistema circulatorio del conejo es vascular y cerrado, como está acá, como dice allí. Vascular es porque circula por dentro de los vasos sanguíneos, y cerrado porque la sangre circula, como decíamos, por dentro de los vasos sanguíneos y no toca ningún espacio interorgánico. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las partes de los órganos del sistema circulatorio. Principalmente tenemos el corazón, que esto viene a ser el corazón, esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás del corazón. Después tenemos las arterias, las venas, entonces arterias y venas. Bueno, en las arterias tenemos las arterias pulmonares y la arteria aorta. Y venas tenemos vena pulmonar y la vena cava posterior y cava anterior. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la circulación, para entender un poco cómo es el sistema circulatorio. Bueno, la circulación es el recorrido de la sangre a través de los órganos que componen al sistema circulatorio. Esa es una definición para ir entendiendo un poco lo que es el sistema circulatorio en sí. Bueno, ahora les voy a explicar qué es el proceso circulatorio. El proceso circulatorio es doble. Entonces tenemos proceso. Bueno, decimos que es doble porque tiene dos recorridos. El sistema menor o pulmonar y el segundo sistema, que es el mayor o corporal.
Y además de esto, el proceso circulatorio es completo, porque la sangre oxigenada no se mezcla con la sangre carboxigenada. Entonces también es completo. El corazón está ubicado en la parte ventral del tórax, en medio de los dos pulmones, y está dividido en 4 cavidades interiormente. 2 superiores, las aurículas, que son las que reciben la sangre, y 2 inferiores, que son las ventrículas, que son las que expulsan la sangre. Bueno, y como dije, el corazón está dividido en 4 cavidades. Entonces lo vamos a representar con un cuadrado. Entonces teníamos las partes de arriba son las aurículas, y las 2 inferiores, que son las ventrículas. Bueno, y las aurículas y los ventrículos están divididos en derecho y el izquierdo. Bueno, la aurícula derecha se conecta con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda se conecta con el ventrículo izquierdo, con lo cual no hay una intersección entre ambas partes del corazón, entre la parte derecha y la parte izquierda. Entonces esto quedaría dividido por acá. Bueno, esto implica que la sangre oxigenada que sale por la parte izquierda no se mezcle con la sangre carboxigenada que sale por la parte derecha. Bueno, el circuito menor o pulmonar se inicia en el ventrículo derecho. Desde él, la sangre carboxigenada es expulsada por la arteria pulmonar y que es dirigida hacia los pulmones. Entonces, yo estoy representando el corazón como un cuadrado, o sea, de la forma cuadrada, para que se entienda, para poder entender un poco mejor. Y los pulmones también los voy a representar de esa forma. Entonces, supongamos que acá están los pulmones. Ahí están los dos pulmones. Entonces, el circuito menor o pulmonar, como decimos, inicia en el ventrículo derecho, que es dirigido hacia los pulmones por la arteria pulmonar. Entonces, esto va en esta forma. Y esta es la arteria pulmonar. Bueno, en los pulmones se realiza la hematosis y la sangre vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, pero la sangre ya viene oxigenada porque se realizó la hematosis, que ya lo voy a estar diciendo más adelante. Entonces, de los pulmones la sangre ya sale oxigenada hacia la aurícula izquierda. De esta forma. Entonces, estas son las venas pulmonares. Venas Bueno, el circuito mayor o corporal comienza en la aurícula izquierda cuando la sangre ya oxigenada se distribuye por la arteria aorta.
Bueno, la arteria aorta se ramifica y sus ramas hacen llegar la sangre a la parte posterior y anterior del cuerpo. Entonces yo voy a dibujar acá como si esta fuera la arteria aorta, que después esta arteria se ramifica por todo el cuerpo, llegando a todas las células. Bueno, en todas las células las células aprovechan el O2 o el oxígeno para el proceso de oxidación, transformándose en CO2, que es el dióxido de carbono. Entonces, en todas las células se produce, en cada una de las células del conejo, se produce el proceso de oxidación. Bueno, y lo que sucede ahora es que la sangre ya carboxigenada vuelve por cada una de las células, vuelve por la vena cava posterior y la vena cava anterior. Entonces, todo esto que sale de las células, que ya se produjo el proceso de oxidación, se junta todo en la vena cava posterior, sería en este caso, y se dirige toda esta sangre carboxigenada a la aurícula derecha. Entonces, estas son venas cavas que llevan la sangre hasta la aurícula derecha. Y ahora, en el otro lado, en la parte anterior, sucede lo mismo. Se junta la sangre ya carboxigenada, que de todas las células, se junta en la vena cava anterior en este caso. Y también, de igual modo, se dirige hasta la aurícula derecha. Esto lo dibujo así, pasando por encima, porque así es como sucede en el corazón real del conejo. Entonces esta es la vena cava, también vena cava. Y lo que sucede ahora, y también vuelca toda la sangre en la aurícula derecha, y como decía recién, la parte derecha no está conectada con la izquierda, y estos dos comparten, o sea, y el ventrículo derecho con la aurícula derecha están conectadas, entonces la sangre vuelve a hacer el mismo recorrido, va por el ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones, se produce la hematosis, viene por las venas pulmonares, sale por la aorta, se ramifica hasta todas las células. En las células se produce la oxidación. En la oxidación, una vez la sangre ya está carboxigenada, entonces vuelve por las venas cava hasta la aurícula derecha. Y así es como se completa el proceso circulatorio del conejo. El conejo es un animal de respiración pulmonar y consta de órganos para la conducción del aire y de pulmones esponjosos en los que se produce el intercambio de gases respiratorios con la sangre. Los órganos para el transporte de aire están ordenados según el recorrido de entrada y son los siguientes. Narinas u orificios externos. De ahí tenemos las fosas nasales. Coanas u orificios internos. De ahí viene la faringe, laringe, tráquea,
los bronquios, pulmones, los bolillos pulmonares, bueno, esos son todos los órganos que componen el sistema respiratorio del conejo y están ordenados según la entrada de aire. Bueno, este sería el orden por el que va entrando el aire. Primero, entra por las fosas nasales, después pasa por la faringe, que vendría a ser todo este canito que se conecta acá. Entonces, faringe. Faringe, estos serían estos dos huequitos, acá serían las fosas nasales. Bueno, después viene la laringe, que es esta que está acá. Después viene la tráquea. Tráquea, ambos bronquios, los dos pulmones, pulmón, este vendría a ser el pulmón derecho, el pulmón Bueno, entonces el recorrido que hace el aire cuando entra por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, y de ahí los dos bronquios que llegan a unas pequeñas cavidades llamadas lobulillos pulmonares que tienen capas muy delgadas y son permeables, que acá está, en esta imagen está un poco más agrandado. Todo esto serían los lobulillos, ¿no es cierto? Acá está como más agrandado, entonces ven, ahí está, viene la tráquea, que es lo que está acá. Acá va un bronquio y acá viene otro bronquio, que es el que penetra en el pulmón izquierdo. Bueno, entonces en el pulmón los bronquios se ramifican, como ves acá, se ramifican por varios lados, hasta que llegan a los lobulillos pulmonares. Acá en estos lobulillos pulmonares es donde se produce el intercambio gaseoso, que es denominado hematosis. Este intercambio gaseoso es entre la sangre carboxigenada y la sangre oxigenada, como decíamos en el sistema circulatorio. La sangre carboxigenada venía por la arteria pulmonar, que se ramificaba a las venas pulmonares, que vendrían a ser estas, las venas pulmonares, y que luego se producía dentro de los lobulillos pulmonares la hematosis, que es el intercambio gaseoso, que hace que la sangre salga oxigenada. Entonces la sangre oxigenada saldría por esta vena, saldría por otra vena que sale por el mismo lado. Entonces que saldría por este lado saldría la sangre oxigenada. Entonces sangre O2 y por acá vendría a ser la sangre CO2. Esto entra, la sangre carboxigenada entra a los lobulillos pulmonares, se produce el intercambio gaseoso por la hematosis y de ahí sale por la vena pulmonar ya oxigenada para que se produzca el intercambio gaseoso.
Bueno, y por último, detrás de los pulmones se encuentra el diafragma. Detrás de todo esto se encuentra es el músculo que con sus movimientos produce la entrada y la salida de aire. Bueno, y eso sería todo lo que es el sistema respiratorio del conejo. Y bueno, ya estarían listos todos los sistemas del conejo, así que, bueno, ya estaría todo terminado.